vamos a hacer una introducción a la sintaxis. Presupone que hayan visto los videos respecto del uso de los casos, porque ya ahí ya habíamos dado algunas nociones respecto de, bueno, qué funciones sintácticas podían cumplir estos diferentes casos, y ya habíamos introducido algunos ejemplos de cómo analizar sintácticamente, así que vean primero, tengan presente entonces ver primero esos videos y después esto que vayamos a ver ahora. A ver, antes de pasar al análisis concreto de las oraciones, que es lo que vamos a hacer, o sea, partimos de oraciones a las que vamos a analizar y vamos a traducir. Sin embargo, les quiero dar acá algunos lineamientos, algunas ideas que tienen que tener presente a la hora de empezar a analizar una oración. A ver, lo primero es que tienen que identificar el verbo conjugado o los verbos conjugados de la oración. Eso es lo más importante. Es el núcleo de la oración es el verbo. En el caso de que aparezca más de un verbo, tienen que prestar atención a cómo están relacionados esos verbos. Ahora, en estas instancias iniciales, estamos empezando el análisis sintáctico, presten atención a si, por ejemplo, los verbos están lo que se llama coordinados, si hay lo que se llama una conjunción coordinante, como un y, como un o, como un pero. Más adelante vamos a ver las estructuras subordinadas, si hay un porque, si hay un cuando, si hay un aunque, si eso lo vamos a ir viendo de a poco. Pero entonces, siempre que aparezcan más de un verbo, presten atención a qué relación se establece entre ellos, si es la de coordinación o la de subordinación. Insisto, por ahora vamos de a poco, vamos a empezar primero con la coordinación. Después que uno identifica el verbo e identifica, digamos, su morfología, en qué persona, número y está, tienen que prestar atención a un nominativo que concuerde en número con el verbo, en número y persona con el verbo, que va a ser precisamente el núcleo del sujeto. O sea, si yo tengo un verbo en tercera persona del singular, yo tengo que entonces buscar un nominativo que también esté en singular. Si en cambio tuviera un verbo que está en tercera persona del plural, tengo que buscar un nominativo plural. ¿Sí? A eso me refiero. Es lo que se llama la concordancia. Tiene que concordar el verbo con su sujeto. ¿Sí? No es lo mismo decir él escucha que ellos escuchan. ¿Sí? Básicamente esa es a eso nos referimos con la concordancia. Bien, y después ya, bueno, ustedes una vez que identifican entonces el sujeto y el verbo, tienen que buscar, habíamos dicho que identificábamos lo que sería el núcleo de ese sujeto, y después vamos a ver qué complementos acompañan a ese núcleo, ahora lo vamos a ver, y también una vez, después tiene uno que volver al verbo, analizar el verbo y qué complementos puede requerir ese verbo. Eso es, digamos, como las ideas básicas, siguiendo más o menos este orden. El orden más importante es que primero identifiquen el verbo y el núcleo del sujeto. Y después, bueno, identificando los complementos de cada uno de esos núcleos. Bueno, vamos entonces ahora a hacer el análisis de nuestra primera oración. Ustedes tienen ahí, buscamos primero el verbo ferei, que es el verbo, está marco ahí la terminación, es una tercera persona del singular. Voy a buscar después en el diccionario el verbo fero, acuérdense que siempre lo buscamos por la primera persona. Pero bueno, en principio yo tengo entonces ferei, que es la tercera persona del singular. Por lo tanto, yo le voy a buscar un sujeto que esté, en caso nominativo, singular, y ahí ustedes van buscando. ¿Ven? Polemos, terminación omicron sigma, lo conocen, es un masculino de segunda declinación, de nominativo singular. Foberos lo mismo, y ese artículo, ¿sí? En masculino, nominativo singular. Entonces yo ahí ya puedo deducir que ese Foberos polemos es el sujeto. Lo que no es sujeto es predicado, así que ya lo podemos ir marcando. Bien. Vamos a analizar este sujeto. Yo acá tengo que saber entonces cuál es el núcleo del sujeto, que en principio tiene que ser un sustantivo. Tengo que buscar entonces las palabras, o si no las conozco, las busco en el diccionario para saber cuáles son sustantivos y cuáles son adjetivos, para hacer entonces ahora el análisis adentro del sujeto. Polemos, ustedes ya lo conocen, ahí se los pongo. Polemos, jo, guerra, combate, y el adjetivo foberos aon, que quiere decir espantoso, horrendo, terrible, horrible. No sistematizamos todavía nosotros adjetivos, así que simplemente se los adelanto. Ahí ven el enunciado: foberos, foberá, foberón. Foberos es la forma del masculino en nominativo singular. Foberá, terminación alfa, es la forma del femenino en nominativo singular. Y foberón es la forma del neutro en nominativo singular.
Foberos y foberón, o sea, la forma del masculino y del neutro, declinan por segunda declinación, ustedes ya la conocen. La forma del femenino declina, ustedes ahí tienen alfa, también podrían tener eta. Declina por primera declinación, o sea, podrían tener eta, perdón, en otros adjetivos. ¿Sí? En este caso, foberos, su femenino es en alfa, pero en otros podrían tener otro adjetivo, podrían tener una terminación en vez de en alfa, en eta. Y por eso les decía, no sistematicemos los adjetivos porque nosotros todavía la primera declinación no la vimos. Pero bueno, sepan que la primera declinación puede tener estas terminaciones, por ejemplo, en alfa o en otro caso en eta. Entonces, foberos aón es un enunciado de adjetivo. Como termino de comprobar que es un adjetivo? Porque tienen ahí, ¿no?, la definición: espantoso, horrendo, terrible, horrible. Entonces, ¿cómo analizo este sujeto por adentro, digamos? El que es el sustantivo es el núcleo del sintagma, ¿sí? Es la palabra más importante, ¿sí? Guerra. A su artículo le voy a poner atributo, porque está en vinculación directa con ese sustantivo, entonces a ese artículo le pongo atributo. Siempre a esos artículos les van a poner atributo. Y al adjetivo le van a poner también atributo, ¿sí? Yo les pongo ahí pongan la abreviatura que quieran. Aclaro una cosa que vamos a ir observando a medida que vayamos haciendo el análisis sintáctico, que es que además ese foberos está en lo que se llama posición atributiva. ¿Qué quiere decir posición atributiva? Es aquella palabra que está entre el artículo y su núcleo sustantivo. ¿Ven? Ahí foberos está entre el artículo jo y su núcleo pólemos, ¿sí? Eso a mí me asegura que ese foberos es atributo de pólemos, o sea que va junto con pólemos y que es su atributo, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo, pero es algo que es importante observar para no cometer errores en el análisis sintáctico. Siempre con el orden de palabras hay algunas reglas en griego, por ejemplo esta de la posición atributiva, siempre hay excepciones también. Simplemente se los adelanto porque es algo digno de ser observado. Entonces, foberos pólemos sería algo así como la horrible, la terrible guerra, por ejemplo, ¿no? Bien, y después decíamos que hay que siempre observar al verbo, hay que volver al verbo. Entonces, una vez que yo ya tengo identificado el sujeto y sus complementos, en este caso, voy al verbo ferei, vuelvo al verbo, lo busco en el diccionario, si no lo conozco, recuerden que lo encontramos como la primera persona, fero, ¿qué quiere decir? Llevar encima, transportar, llevar consigo, sobrellevar, soportar. Bueno, hay varias acepciones. En principio lo que sí me tiene que quedar claro con estas excepciones es que es un verbo transitivo. Además el diccionario tampoco me da ninguna indicación de que rigiera otro caso, ¿no? Entonces, digamos, también ahí ¿se acuerdan que dijimos? Podemos hacer la comparación con el castellano de manera intuitiva. Entonces llevar es transitivo, el diccionario no me dice lo contrario, así que voy a buscarle entonces un acusativo, acuérdense, que es la función sintáctica del objeto directo. Y yo tengo ahí la palabra ponus, claramente, terminación us, del acusativo de la segunda declinación, masculino plural, que le pongo objeto directo. ¿Sí? Ponos es esfuerzo, fatiga, pena, dolor, ¿no? Ahí les pongo, hay varios trabajos de dificultades, ejercicios fatigosos, ¿sí? Es el sustantivo masculino que quiere decir eso. Bien, entonces hasta acá sería algo así como la temible guerra lleva, habíamos dicho, a ver, no sé, fatigas, padecimientos, podemos decir. Bien, lleva padecimientos, hasta ahí, digamos, la traducción que tenemos. Ahora bien, tenemos otra, nos queda por analizar ahí tres palabritas. Todemo, que está todo junto claramente, tiene una terminación de ahí, omega iota suscripta, es dativo singular, ¿no? De la segunda declinación. Demos, recuerdan, demos quiere decir pueblo, es también un sustantivo de segunda declinación. Dativo, su valor, su función sintáctica de las primeras que vimos es la de objeto indirecto, a o para, ¿sí? Y con un verbo transitivo como llevar algo a alguien, tiene sentido, ¿no? Ahí les agrego entonces el significado de demos como pueblo. Entonces, la terrible guerra lleva desgracias, penas al pueblo. Y me faltó analizar esta palabrita aei. Aei lo van a encontrar así en el diccionario. Es un adverbio. ¿Ven ahí? Les aparece así. Los adverbios son invariables, ¿sí? No cambian, no declinan, no tienen ninguna modificación. Es igual que en castellano, ¿sí? Quiere decir siempre.
Cuando el adverbio lo tienen en el predicado y en vinculación con el verbo, en este caso, fíjense que la idea es lleva siempre, ¿no? O sea, tiene sentido, o sea, ese siempre está con la idea del verbo. Desde el punto de vista de la sintaxis, a eso le tienen que poner circunstancial, ¿sí? Le ponen abajo una C de circunstancial y piénsenlo de este modo. ¿Qué es un circunstancial? Y bueno, el que me da determinaciones de tiempo, de modo, de espacio, de lugar, quería decir, respecto del verbo. En este caso es cuando se realiza la acción, bueno, siempre, ¿sí? Entonces, le ponen directamente C de circunstancial, no hace falta que pongan de qué es el circunstancial, se entiende en la traducción. Entonces, fíjense cómo nos quedaría. La temible guerra siempre lleva sufrimientos al pueblo. Ustedes ya van a ir observando que no es necesario, y de hecho va a ser muy difícil tratar de respetar el orden de palabras del griego. No es que el griego tenga posiciones fijas del todo. Piensen que muchos de los textos con los que contamos son textos en verso. Estas oraciones igual son un poco inventadas a los efectos didácticos, ¿sí? Pero bueno, cuando empecemos a ver oraciones ya sacadas de textos originales, van a observar que muchas veces con el verso, por cuestiones métricas, las palabras pueden, o por cuestiones también de estilo, de énfasis, pueden cambiar de lugar, pero hay algunas posiciones más o menos fijas, por ejemplo, esto que les decía de el atributo que suele estar entre el artículo y el sustantivo, o por ejemplo, fíjense que el verbo está al final. No podemos respetar siempre eso en castellano. En castellano vamos a tener que traducir de la manera que sea más natural a nuestra lengua, ¿sí? Entonces, la temible guerra siempre lleva sufrimientos al pueblo. Bien, vamos a hacer ahora una siguiente oración en la que van a ver que es muy parecida a la anterior con una leve variación, porque lo que me interesa es ver una diferencia en la concordancia. Ho polemos kai hololmos, todemo polus ferusin. Fíjense que es el mismo verbo, ferusin, en realidad la única diferencia es que acá está en tercera persona del plural, pero cuando yo le busco un sujeto que decíamos, esperamos que esté en nominativo plural, no hay en nominativo plural, hay en nominativo singular. ¿Cuáles son? Ho, ya lo vimos, polemos y holoemos. ¿Sí? A ver, ¿por qué acá? No tenemos duda de que si es nominativo tiene que ser sujeto. Lo que sucede acá es que estos dos sintagmas, hopolemos y holoemos, están unidos por este kai, que es una palabra, que es una conjunción copulativa la vamos a llamar, que quiere decir y. ¿Sí? El diccionario también les menciona, se los adelanto, que kai en algunos contextos también va a poder ser adverbio y quiere decir también, asimismo, igualmente, además. Pero bueno, en este caso está funcionando como conjunción. Y a una conjunción le vamos a poner nexo coordinante. ¿Qué hacen estos nexos coordinantes? Unen dos palabras o dos estructuras que están al mismo nivel sintáctico. Puedo estar uniendo dos palabras, por ejemplo, dos nominativos, dos núcleos de sujeto, puedo estar uniendo dos verbos. Sí, lo vamos a encontrar en diferentes partes de la oración, pero lo que tiene que quedarles a ustedes claro es que lo que hace es unir dos partes o dos estructuras o dos palabras que tienen que estar al mismo nivel sintáctico. Entonces, en este caso, ¿qué está uniendo? Y bueno, ahí tienen el sustantivo polemos y el sustantivo loimos, que son, los podemos ver como dos núcleos del sujeto. Fíjense, yo se los marco así, por ejemplo, ¿no? Dos núcleos del sujeto. La otra opción sería verlo como dos sujetos coordinados, ¿sí? Para el caso, la idea es la misma. ¿Cómo es la traducción? La guerra y loimos quiere decir peste. La guerra y la peste, y después la traducción es llevan. Entonces, ¿ven? Por eso está en plural el verbo, porque el sujeto es compuesto, o tiene dos núcleos, o podemos ver, insisto, dos sujetos coordinados, para el caso es lo mismo. Entonces, la guerra y la peste llevan el objeto directo el mismo de antes, polus, en acusativo plural, y todemo, objeto indirecto. La guerra y la peste llevan sufrimientos al pueblo. ¿Sí? Entonces acá retomo entonces por qué ponía esto de ejemplo, porque tenemos un verbo que está en plural y su sujeto es nominativos singulares pero coordinados. ¿Por qué? Por esa conjunción kai. Bien, vamos a ver una siguiente oración. Acá tenemos, van a ver que va a haber dos verbos. A ver, ahí se los marco. Mequerus lous legete a la prátete. ¿Sí? Legete y prátete son los dos verbos. El verbo lego quiere decir hablar y el verbo prato hacer. Nosotros
tendremos que preguntarnos entonces cuál es la relación. ¿Se acuerdan que dijimos? O sea, cómo están relacionados estos verbos. ¿Qué palabra, qué me muestra la relación que hace que se unan esos dos verbos? Y lo que nos tenemos acá es este alá. Alá es una conjunción, así como Kai en la anterior. Bueno, alá también es una conjunción que quiere decir pero o sino, también va a poder querer decir. Y es lo que está uniendo a los dos verbos, ¿sí? Bien, cuando yo busco, o sea, bueno, hago el análisis morfológico de estos verbos, léguete y prátete, que por la forma ven que son la misma, la terminación es ST, yo tengo la posibilidad de interpretarlo como segunda persona del plural, pero del presente del indicativo o del imperativo, ¿sí? Estamos en el sistema infectivo, ¿sí? ¿Cómo sé si es uno u otro? Ahora lo vamos a desambiguar, porque ahí hay la primera palabra de la oración es ese me, que es la negación, quiere decir no. Pero es un no que siempre aparece con verbos vinculados con la voluntad. El imperativo lleva, cuando hay que negarlo, lleva siempre la negación me. Entonces, bueno, yo acá no tengo dudas de que este léguete y este prátete son imperativos y no indicativos. Si fueran indicativos presente, estarían negados con otra negación, que es la negación u. Entonces esas son las dos negaciones en griego, me o u, pero me se aplica a los verbos vinculados con la voluntad. Bien, ya nos van a ir apareciendo, no se preocupen. Léguete y prátete, entonces, segunda persona del plural. Cuando busco su sujeto, bueno, no hay una palabra expresando ahí, no hay un nominativo que esté ahí expresando entonces ese sujeto, ¿sí? Que nous y logus están en acusativo y me ya dijimos que era la negación. Le ponemos sujeto tácito, ¿sí? Se los voy adelantando ahí, el pronombre que para decir ustedes o vosotros en nominativo es humeis, lo tienen ahí. Entonces, sujeto tácito. Vamos a ponerlo entonces a todo predicado, si el sujeto está tácito, no está. Al la, como es una conjunción, le ponemos nexo coordinante. Y el verbo lego, que quiere decir hablar, decir algo, lleva objeto directo. Claramente ahí tenemos ese kenus logus con terminación de acusativo plural, que le vamos a poner entonces objeto directo, dependiendo entonces del ego que es transitivo. Y el núcleo de este sintagma es logus, que es el sustantivo logos, ya nos va apareciendo, palabra, discurso. Y su atributo es kenus, que es un adjetivo que quiere decir vano, vacío, ¿sí? Entonces, ¿cómo traducimos esta oración? No digan discursos vacíos, sino actúen, ¿sí? Hagan, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo en donde aparecen dos verbos coordinados, en este caso por la conjunción a la que entonces le ponemos como función sintáctica nexo coordinante. No digan discursos vanos, discursos vacíos, sino actúan. Bien, en esta siguiente oración vamos a ver también dos verbos que van a ver que es la relación que entablan es a partir no de conjunción, sino de dos partículas que son men y de, que son muy importantes en la lengua griega, son muy frecuentes, así que me interesa que las veamos ya lo antes posible. Tus mencacus joseos colatei, tus dagasus filatei. Yo ya les marco ahí, colatei y filatei son los verbos, están en tercera persona del singular. Colatzo quiere decir castigar. Y filato quiere decir observar, cuidar, por ejemplo, guardar, custodiar, podemos traducir. Y fíjense que lo que les decía, acá no hay una conjunción que esté uniendo a estos dos verbos. Lo que hay es estas dos partículas, que así las van a encontrar en el diccionario, que son men y de. De ahí en realidad no está completo, es delta con apóstrofo, que como le sigue una palabra que comienza con vocal, por eso no está de completo. Y se podrían traducir algo así como por un lado, por otro. Ahí les pongo lo que les dice el diccionario. Mende pueden estar, así como las tenemos acá, pueden estar juntos e implicar esto, por un lado, por otro. También puede aparecer en la oración solo el men. Y digamos, piensen que además ustedes ahora están trabajando además con oraciones sueltas, entonces por ahí les puede aparecer solo el men o solo el de. En ese caso a veces al de lo podemos traducir como un i. Puede haber más de un de, o sea, puede ser men, de, porque de va como añadiendo ideas.
Desde el punto de vista sintáctico, fíjense que lo marcan así, le ponen partículas, o si quieren no le ponen nada. Lo que les tiene que quedar claro es que acá estos dos verbos están siendo unidos por estos dos mende, que lo que hacen es organizar como dos partes de la oración. Colatsei con sus complementos para la parte de la primera parte, que bueno, acá les añadí la coma para ayudarlos, y de con el filate y todos sus complementos, ¿sí? Por un lado, por otro, es una forma convencional de traducirlo. Piensen que de todas formas que en griego es un mende tan cortito, a veces es pesado en castellano traducir por un lado o por otro. Lo hacemos así ahora como para tener presente que son estos precisamente organizadores de discurso. Y vayan observando que están siempre en segunda posición. ¿Ven? Tus men en segunda posición, y para la segunda parte de la oración, tus de en segunda posición. Se los adelanto porque lo van a ir observando de todas formas, ¿no? Bien, entonces, decíamos que colapso quiere decir castigar, y filato algo así como observar. Ahora vemos otro significado. Su sujeto está en tercera persona del singular, entonces su sujeto es Joseos, nominativo singular, la divinidad, Theos el núcleo y Jo el atributo, todo lo que está después es predicado. Y acá les pongo entonces digamos, lo que me queda, ¿no? Para tus cacus y tus agasus, ¿sí? Colapso quiere decir, decíamos castigar, y de él depende entonces un objeto directo que claramente es tus cacus, que está en acusativo, y filato con la idea de algo así como custodiar, también es transitivo, lleva objeto directo y tienen tus agasus. Yo lo que va a ser su sujeto directo. Yo lo que les marco acá también para que presten atención es que cuando yo voy al diccionario a buscar cacos y agazos, no encuentro sustantivos, encuentro adjetivos, ¿sí? Ya habíamos visto cómo se enuncian. En este caso ven cacos, caqué, cacón, masculino, femenino, neutro, nominativo singular, así se enuncia el adjetivo. Y agazos, agacé, agazón, de nuevo las formas masculino, femenino, neutro, el enunciado del adjetivo. Cacos malo y agazos bueno, ¿sí? Fíjense entonces que son adjetivos que están sustantivados por el artículo, es algo que ya hemos visto, ¿sí? El artículo tiene este poder de sustantivar adjetivos, ¿sí? Entonces, marco acá entonces el objeto directo, tus cacus, el núcleo va a ser el adjetivo y el tus su atributo. No tenemos, ¿ven? No tenemos sustantivo. Y en el caso de tus agasus, agatus el núcleo y tus el atributo, básicamente son los malos y los buenos, ¿no? Entonces, el Dios, por un lado, castiga a los malos, por otro, custodia a los buenos, ¿sí? Entonces, ven acá como a partir de que teníamos dos verbos, teníamos que buscar cómo están relacionados estos dos verbos. Bueno, en este caso lo que está relacionando los verbos eran estas partículas men por un lado, de por otro. Bien, vamos ahora a la siguiente oración. Hoiton gergon hioitus hipus ausin eistus aurus. Agusin es el verbo, está en la tercera persona del plural, del verbo ago, que quiere decir conducir. Yo busco un nominativo entonces plural, que concuerde con ese verbo en plural, y lo encuentro ahí en hoi y hyoi, ¿sí? Que está en el nominativo plural. Vamos a ver qué pasa con ese ton georgón, que por la posición claramente está en vinculación con el hyoi, ¿verdad? Porque está entre el artículo y ese núcleo sustantivo. Entonces va a quedar adentro del sujeto, ¿sí? Ahora lo analizamos. Todo lo demás, lo que no está dentro del sujeto, es el predicado, ¿no? Bien, entonces, hyoi es el núcleo, hyos quiere decir hijo, entonces hoi hyoi son los hijos conducen, y tongergon está en genitivo. Recuerdan que los genitivos les ponemos de función sintáctica especificativo. Y fíjense cómo ahí en la posición en la que se encuentra ese genitivo especificativo es aquella que yo les había mencionado de la posición atributiva en la que estaban los adjetivos, por ejemplo, entre el artículo y el núcleo sustantivo. Bueno, ese tongergon también está entre el artículo y el sustantivo, por lo que a mí no me queda duda que son los hijos, y Giorgos era el labrador, el campesino. Entonces, que ese Tom Giorgón depende sí o sí de Hyoi, ¿sí? Depende sí o sí de hijos. Son los hijos de los labradores, porque es genitivo plural, ¿no? Los hijos de los labradores.
Entonces, al genitivo, fíjense que además por esa traducción de, ¿no? Depende siempre de algo, ¿no? Los hijos de los labradores, entonces es el especificativo que depende de ese núcleo sustantivo, que era el núcleo del sujeto. Y ahora, bueno, ahí les marco Giorgos, que labra, y como sustantivo Giorgos, labrador, viñador. Y ahora, si vamos al predicado, acuérdense que volvemos siempre al verbo. El verbo hago es transitivo, conduce a algo. En este caso tenemos claramente un tus hipus con terminación de acusativo plural para este verbo. Fíjense que yo les marco que en el diccionario, en este caso hay veces que lo hace, a veces que no. Acá hago, aparece como TR, esa TR quiere decir transitivo. A veces menciona que transitivo, otras veces no. Así que bueno, en este caso que lo pone, me interesaba mostrárselos. En otros casos, ya les digo, lo vamos a tener que deducir o por comparación con el castellano, o porque a veces da algunos ejemplos de que esos verbos son transitivos que llevan a objeto directo. Entonces, tus hipus es terminación de acusativo plural. Y ojo, porque se acuerdan que esto ya lo habíamos visto. Ojo con tus agrus, que también estaba en acusativo plural. Está en acusativo plural. Ustedes me preguntaron por qué ese tus agrus no es el objeto directo. Porque tiene ese eis, que es una preposición. Esto ya lo habíamos visto. Cuando yo tengo una preposición, lo que le sigue a esa preposición es su término. Entonces, ante la duda de tengo todos esos acusativos, bueno, ¿cómo distingo cuál es el objeto directo? Bueno, fíjense que el tus agrus tiene adelante una preposición, entonces ese tus agrus va a ser término de preposición, de la preposición eis. Tus hipus, entonces es lo que me queda como objeto directo, ¿sí? Entonces, les marco ahí eis, que ojo, no se la olviden, no pierdan de vista las preposiciones, ya las vamos a ir sistematizando. Entonces, tus hipus le ponemos objeto directo, y entonces todo el sintagma eis tus agrus, campo quiere decir agros, y eis tus agrus, entonces recordamos, eis es una preposición que cuando va con acusativo quiere decir, ahí les pongo hacia, hasta, entonces no me quedan dudas de que eso le tengo que poner circunstancial, ¿sí? Eis tus agrus es un circunstancial de lugar, ¿no? Bien, y tus hipus adentro también lo analizamos. Hipus es el núcleo del objeto directo y tus el atributo porque es el artículo, ¿sí? Adentro de circunstancial, eis la poníamos a la preposición nexo subordinante y a tus agrus en acusativo es lo que se llamaba su término, ¿sí? Y adentro también núcleo del sustantivo y tus el atributo. Entonces, la traducción de esta oración es algo así como, entonces, los hijos de los labradores conducen los caballos hacia los campos. Los hijos de los labradores conducen los caballos hacia los campos. ¿Sí? Ahí estamos. Bien. Bien, vamos ahora a una otra oración. Ugignoskeis o George, tus turanu nomus. Gignoskeis es el verbo, está conjugado en la segunda persona del singular. El verbo es gignosco, que quiere decir conocer. No hay un nominativo que funcione como el sujeto. En este caso le tenemos que poner sujeto tácito, es un tú, un vos, en griego eso se dice su, les voy adelantando cómo se dicen los pronombres en nominativo. Y entonces, acá el verbo gignosco es transitivo, conocer, lleva objeto directo, que fíjense que las palabras que están en acusativo plural es tus y nomus, como terminación de acusativo plural de la segunda declinación. Y yo les marco entonces ahí que ese es el objeto directo, núcleo nomus y tus es el atributo, y ahí en tu urano es un genitivo que es especificativo, ¿se acuerdan? Y fíjense que de nuevo está en la que llamamos posición atributiva, está entre el artículo tus y el sustantivo nomus. Esto me indica esa posición, que ese tus uranú depende sí o sí de nomus. Nomus, ¿se acuerdan? Norma, costumbre y ley como última acepción, y uranos, cielo. Bien, y después aparece ese u, que es una palabra que la encuentran en el diccionario, que es un adverbio, que quiere decir no, es la negación con los verbos, por ejemplo, el indicativo. ¿Se acuerdan que habíamos visto me,
que era la negación para los verbos que estaban vinculados con lo volitivo, por ejemplo el imperativo. Bueno, U es la negación para cuando los verbos están en indicativo, cuando no está esa idea de voluntad. Entonces, es un circunstancial de negación, entonces le ponemos C abajo. Y por último, o-georgué, ven ahí georgué, ya nos aparece georgó, será el labrador, georgué con terminación en epsilon es el vocativo, al vocativo lo ponemos entre barras, no está ni en el sujeto ni en el predicado, ¿se acuerdan? Por eso lo ponemos entre barras, y le ponemos invocación como función sintáctica, entonces el sujeto estaba tácito, entonces o-georgué nos queda por fuera, y ugnos, que es turan unomus, es el predicado. Bien. La traducción es, oh labrador, no conoces las leyes del cielo. Bien, sigan viendo los siguientes videos donde vamos a seguir analizando más oraciones. En este caso fueron los ejemplos con verbos transitivos. Ahora vamos a ver qué pasa con otros verbos que tienen otros regímenes y después con el verbo in me. Muchas gracias.